Afganistán. El legado de la guerra. B-52 norteamericanos bombardeando posiciones de los talibanes al norte de Kabul. Las primeras 4 semanas del asalto de la administración Bush no se desarrollaron según el plan previsto. El régimen extremista afgano y el grupo Al-Qaeda de Osama Bin Laden se mostraron desafiantes. Hubo países musulmanes que condenaron la intervención. Los aliados de los Estados Unidos expresaron sus dudas, especialmente cuando la población civil afgana sufrió lo que los generales denominan daños colaterales. Pero más tarde se inició la desbandada. Los talibanes se retiraron de Kabul y los aliados afganos de Norteamérica ocuparon la capital. Entonces se presentó el auténtico problema. ¿Podrían los Estados Unidos y otros países occidentales traer una paz duradera a este expoliado país y a su pueblo? ¿Habría aprendido Occidente su lección de historia afgana o estaría condenado a repetirla? Existe un inquietante tópico histórico acerca de la guerra en Afganistán. Los ejércitos extranjeros van allí para fracasar. Y eso se debe tanto por su combativa población de muy diversas etnias como a su tierra que parece criada para frustrar las invasiones. Este país pobre pero estratégicamente situado ha venido derrotando a conquistadores desde los tiempos de Alejandro Magno hasta el Imperio Soviético del pasado siglo. Alejandro Magno invadió la región en el año 330 a.C. Durante 3 años condujo a sus ejércitos hacia el este, luego se adentró por el norte, pero sus intentos de conquistar esta tierra y proclamarse Dios fueron en vano. 4 años después de que sus legiones se retiraran maltrechas, Alejandro murió de unas fiebres. Tenía solamente 33 años. Más de 1000 años más tarde, Gengis Khan asoló la región. El brillante guerrero mongol destruyó ciudades y masacró pueblos enteros, tratando de suprimir la cultura islámica. Pero menos de un siglo más tarde, el Islam había regresado a Afganistán y prosperaba de nuevo. La posición geográfica de Afganistán fue siempre la clave para controlar el subcontinente indio. Se trata de un cruce de antiguas rutas comerciales con un potencial inmenso para crear otras nuevas. Oleoductos, redes de energía eléctrica y, como siempre, rutas para la invasión. Los planificadores norteamericanos en su campaña contra el terrorismo trataron de limitar sus objetivos a los talibanes y a Osama Bin Laden. Eran conscientes de que otras superpotencias habían fracasado anteriormente en Afganistán. En diciembre de 1979, el líder soviético Leónidas Brezhnev ordenó a sus generales que fueran a Afganistán. Su misión era impedir el colapso del régimen comunista afgano, que en abril de 1978 había tomado el poder. La política represiva comunista había originado una guerra civil contra los grupos islámicos tradicionalistas. Las fuerzas soviéticas trataron de eliminar a los rebeldes atacando valles como este de Kunar, que yo filmé en 1980. El Kremlin confiaba en que conquistando Afganistán, el Imperio Soviético impediría las incursiones islamistas contra sus repúblicas del sur. Pero al emplear la violencia, el Ejército Rojo consiguió que hubiera más civiles afganos que apoyaran a los muyahidines, los guerreros sagrados. Los abigarrados grupos de campesinos combatientes se convirtieron a lo largo de los años 80 en una formidable red de resistencia con la ayuda de los Estados Unidos, que para ello desarrollaron la mayor operación de soporte encubierto de la historia de la CIA. La guerra que mantiene Estados Unidos contra los talibanes forma parte del legado recibido por su antiguo antagonismo con la Unión Soviética en la década de los 80. Mi camino de vuelta a Kabul comienza en el norte, entre los picos del Hindu Kush. Luego iré hacia el sur, atravesaré los campos de batalla clave de la guerra contra los soviéticos, el valle del Panjshir. Siempre fue un viaje duro, especialmente cuando vine por aquí en los años 80. Entonces, durante la ocupación soviética, la única manera de ir al valle del Panjshir era a pie, 12 días de camino cruzando 5 altos pasos.
En el norte había un jefe de la guerrilla afgana que obtuvo más éxitos que ningún otro contra el ejército soviético, Ahmed Shah Massoud. Desde el valle del Panjshir, su hogar, los muyahidines de Massoud se expandieron hacia los valles y provincias vecinas del noreste. Nuestro objetivo principal es resolver las diferencias entre los distintos grupos de muyahidines. Queremos unirlos, organizarlos y mejorar nuestra capacidad combativa en el norte de Afganistán. La guerra de resistencia de los afganos tuvo su efecto. Gradualmente el Kremlin se fue convenciendo de que debía retirarse, pero solo después de 9 años de una amarga lucha que se llevó 1 millón de vidas, la mayoría de ellas civiles. Massoud recibió solo una pequeña parte de la ayuda norteamericana. Su idea de un Afganistán independiente chocó contra la política de Pakistán, el intermediario de los americanos. Los pakistaníes canalizaban el dinero y las armas americanas para las guerrillas afganas favorables a los objetivos pakistaníes. Algunos, como Gulbuddin Hekmatyar, eran claramente antiamericanos. Massoud y sus gentes subsistían principalmente gracias al carisma de su dirigente. En lugar de exigirle lealtad al pueblo, Massoud trataba de merecerla. Tanto él como sus lugartenientes escuchaban las ideas y los problemas de sus gentes. Sin la comida y el refugio que los civiles podían ofrecerle, las guerrillas de Massoud tenían pocas probabilidades de derrotar a los soviéticos. En los años 80, así como en etapas más avanzadas del conflicto, se quejaba de que los países occidentales no hacían lo suficiente para detener la guerra en Afganistán. Oímos muchas cosas por la radio acerca de la ayuda occidental, pero prácticamente, dentro del país, no vimos ninguna que fuera realmente efectiva para nuestro pueblo, excepto alguna ayuda médica y económica, como cuando nos daban trigo y harina, pero en cantidades muy limitadas. El carisma del jefe y la camaradería que inspiraba entre sus hombres hacía que su grupo destacase entre las otras partidas muyahidines. Por ello se convirtió en el enemigo número 1 de los rusos. En julio de 1986, los guerrilleros de Massoud me llevaron a un cerro para que viera los restos de algunos helicópteros soviéticos. 30 Spetsnaz, soldados de las fuerzas especiales soviéticas, habían muerto 2 semanas antes en una emboscada. En el fondo del valle, Massoud y sus hombres estudiaban los mapas y documentos que recogieron del cuerpo del comandante soviético. En el mapa, claramente señalada, estaba la posición exacta del campamento de Massoud. Solo era cuestión de tiempo, me dijo, que los soviéticos fueran en busca de venganza. Ese momento se presentó minutos más tarde. Aviones soviéticos de ataque bombardearon el campamento. En sus refugios, los muyahidines hicieron lo que todas las guerrillas saben hacer bien: sobrevivir. Al cabo de media hora la vida volvió a la normalidad. Massoud apareció gastando bromas y preguntó cómo se veía el ataque a través de la lente. La funda de la cámara fue lo único que resultó dañado durante la incursión. Massoud ordenó que fuéramos a comer. Dijo que los soviéticos no debían alterar la rutina de la guerrilla. Había escapado por los pelos. La campaña aérea soviética era mortífera, especialmente contra los civiles. Esto quedó trágicamente claro para mí cuando visité el pueblo de Safedshir. Era una base clave en las alturas del valle de Panjshir para los hombres de Massoud. El jefe local era Gulzar Khan, muy apreciado por sus hombres. Gulzar se había ganado el apoyo de los lugareños, dedicados al cultivo en el fondo del valle y a cuidar rebaños en las montañas circundantes. Cuando aparecieron los aviones militares soviéticos durante el verano de 1986, los hechos tomaron un sesgo mortífero y familiar. En primer lugar, la base de la guerrilla fue bombardeada. Las cuevas nos protegieron contra las explosiones, pero la habitación donde yo había estado resultó destruida. ¿Qué le había ocurrido?, me pregunté a la gente del pueblo de arriba. Gulzar me llevó a la montaña. Los pilotos soviéticos habían tomado claramente las granjas familiares como objetivo.
11 personas murieron. Mahman Najim y su familia sobrevivieron. Limpiaremos los restos, me dijo, y reconstruiremos todo. Pero en los Altos Prados había un gran motivo de dolor. Habían matado a un chico de 5 años llamado Kanaka que fue enterrado antes de la puesta del sol. Gulzar explicó por qué se encontraba allí un cámara extranjero. Los aldeanos dijeron que se alegraban de que alguien hubiera presenciado la crueldad soviética. Pero el mejor amigo del niño muerto, Kusal, solo pensaba en una cosa: decirle adiós. Fuimos a ver al padre del chico muerto, Shah Mustafa. Estaba malherido y aunque un sanitario ayudado por Gulzar se las arregló para retirar la metralla de su cuerpo, no se esperaba que Mustafa sobreviviera al amanecer. Al día siguiente, Gulzar prometió que los muertos serían vengados. Los soviéticos, dijo, serían expulsados de Afganistán. Gulzar no se equivocó. Pero solo después de que él también pagara un duro precio por el ideal de que su país fuera libre de la ocupación extranjera. En febrero de 1989 marché fuera de Afganistán con el Ejército Rojo. El sueño expansionista de la Unión Soviética había terminado vergonzosamente. Durante 9 años fueron condenados por todo el mundo. Y como los recuerdos de sus barracones mostraban, habían sufrido graves pérdidas. Al menos 15.000 soldados murieron en acción. El ejército soviético mantuvo una fuerza de ocupación de más de 110.000 soldados. La tercera parte de ellos paracaidistas Spetsnaz, soldados de élite. Pero incluso bajo el mando del capacitado militar de carrera, teniente general Boris Gromov, los soviéticos habían fallado en dominar a los muyahidines afganos y a los civiles que les dieron apoyo. Sin embargo, cuando la herida sangrante pudo ser finalmente taponada, Afganistán y sus pueblos entraron en una nueva y terrible etapa. En Kabul, el dirigente afgano comunista apoyado por los soviéticos, Mohammad Najibullah, insistió en que su régimen sobreviviría a la retirada de los soldados rusos. El ejército del régimen dirigía las defensas de la capital en solitario, manteniendo a raya a las guerrillas. En esta nueva fase de la guerra civil, las familias afganas quedaron atrapadas entre las distintas facciones combatientes. En el hospital quirúrgico de la Cruz Roja ingresó una oleada de niños, víctimas de los combates. Sufrían quemaduras por bengalas. Habían sido heridos por los misiles Scud, tiroteados por los soviéticos en retirada. Solo en el primer fin de semana antes de la retirada, 16 chicos de Kabul habían perdido algunas de sus extremidades debido a las minas antipersona que inundaban las posiciones soviéticas abandonadas. Entre ellos se encontraba un chico de 14 años llamado Raz Mohammed. Había perdido ambas piernas. Cuando lo filmé, su padre, Kumandan y 2 enfermeras afganas le estaban diciendo que tenía que ser valiente. Su primo, Lal, que perdió una pierna y un ojo a causa de la misma mina, estaba en el quirófano y no se esperaba que saliera con vida. Raz estaba desesperado. «Dadme algo para que duerma para siempre», decía. «¿Cómo podré vivir sin piernas?». La desesperanza se había apoderado del país, pero faltaba por venir la mayor batalla de una nueva guerra. La guarnición comunista del régimen de Jalalabad fue atacada por una difusa alianza de antiguos muyahidines. Las guerrillas rodearon la ciudad y el aeropuerto. Se destruyeron los depósitos de municiones, pero los atacantes estaban fuertemente divididos. Ignorando las recomendaciones de sus consejeros militares americanos y pakistaníes, los jefes del denominado gobierno interino afgano peleaban entre sí. Un intento que contó con el apoyo americano de instalar un gobierno afgano para la guerrilla fue poco más que una oportunidad para que los periodistas sacaran una foto de grupo. Y además existía otro nuevo factor que actuaba contra la alianza de guerrillas en Jalalabad. Grupos de peregrinos ajenos a la guerra afgana, principalmente árabes, merodeaban por los campos de batalla tratando de hacerse un lugar en el de por sí caótico plan de ataque.
Algunos habían sido llevados a Afganistán por el saudita Osama bin Laden, aunque este particular personaje no era todavía muy conocido. Él y sus seguidores molestaban a la mayoría de los cabecillas afganos con su arrogancia y falta de entrenamiento en combate. Se les conminó a marcharse y al menos 6 árabes fueron ejecutados por los afganos porque no querían. Jalalabad se convirtió en una muestra de la debilidad crónica de los antiguos muyahidines. Los intentos de captura de los puestos del ejército comunista fallaron. En la posición de esta colina, a pesar del fuego pesado de cohetes, los soldados del gobierno permanecieron en sus trincheras burlándose de sus atacantes. Este incluso les saludaba en medio de los ataques con cohetes. El impulso de las guerrillas sufrió un serio revés. Sus jefes volvieron a la seguridad de Pakistán dejando a sus hombres a merced de los aviones del régimen. Armados con misiles Stinger suministrados por los americanos, las guerrillas devolvieron los golpes. Aquí vemos cómo un Stinger falla el blanco. Los reactores del régimen continuaron machacando las líneas estáticas del frente. La fatiga del combate se impuso. Los jóvenes combatientes experimentaban desaliento y fatalismo. Incluso preparaban indiferentes la comida mientras las bombas caían a su alrededor. No hay cifras fiables de cuántos perecieron durante los 2 largos meses de combates. Pero muchos cientos de jóvenes afganos de ambos bandos murieron. Los muyahidines merodeaban por los campos mientras el régimen comunista todavía se aferraba al poder. Pero para el presidente Najibullah el futuro era incierto. Por un lado, Massoud había creado su Consejo del Norte, una alianza de muyahidines que se nutría con los desertores del ejército de Najibullah. Y por otro, las guerrillas del sur se aproximaban a las posiciones avanzadas del régimen. Najibullah ordenó a sus hombres que permanecieran en sus puestos, pero sin la ayuda de las fuerzas soviéticas. El final era inminente. Los afganos se preguntaban si los Estados Unidos y los países occidentales, quizás las Naciones Unidas, les asegurarían que la caída del régimen comunista sería seguida por una paz estable. Pero no se tomaron medidas para ello. Los cabecillas de la guerrilla que habían vencido a la Unión Soviética solo tenían un único deseo: conseguir el poder para ellos. Pronto, a los 2 grupos contendientes, el comunista y el anticomunista, les sucedieron no menos de 9 facciones en liza. Para el pueblo afgano, lo peor estaba todavía por llegar. La siguiente vez que viajé a Afganistán fue en 1994. En Kabul, la capital, peleaban 9 grupos, la mayoría de ellos descendientes de los muyahidines que expulsaron de Afganistán a los soviéticos en 1989 y que a continuación derrotaron al régimen comunista en 1992. Ahmed Shah Massoud, cuyo Consejo del Norte era el poder militar dominante, trataba de mantener el orden mientras los diferentes grupos mantenían conversaciones. Al mismo tiempo, Pakistán urgía a sus clientes afganos, como Gulbuddin Hekmatyar, a que desempeñaran puestos de mayor influencia. Las minorías temían la exclusión, especialmente los grupos shia del Afganistán central. Cuando los combates se iniciaron, las fuerzas de Massoud se unieron en varios frentes. En las imágenes vemos un MiG-21 lanzando sus bombas. Aunque no alcanzó a los combatientes, mató a 5 civiles. El avión militar atacó siguiendo las órdenes de uno de los más traicioneros cabecillas, Abdul Rashid Dostum. Las gentes de Kabul manifestaron su desprecio por los jefecillos. Mientras Kabul ardía, un puñado de voluntarios extranjeros, incluyendo a la sanitaria canadiense Paula Callahan, ayudaron a los médicos afganos a atender a los heridos. Dime, ¿cuántos heridos hay y cuáles son vuestras prioridades? Desde la última noche, 70. Esta mañana no hemos tenido tiempo de hacer números, pero creo que de 20 a 25. Por supuesto, somos selectivos. Atendemos primero a los que se pueden salvar.
Incluso para una profesional esto debe ser desconcertante. ¿Cuántos heridos hay, más o menos? Bueno, los contamos al terminar el día, cuando tenemos tiempo, pero no hasta entonces. ¿Cómo crees que la gente de Kabul podrá arreglar la situación? No sé. En los primeros 4 meses de 1994, al menos 10.000 civiles murieron en Kabul. Solamente la cuarta parte de sus 2 millones de habitantes permaneció en la capital. Trataron de llevar vidas normales en los distritos que no sufrían lo peor del combate. Los ataques con cohetes mataban al azar. 2 personas murieron en esta casa. Los cohetes fueron disparados por las fuerzas de Gulbuddin Hekmatyar, a pesar de que era el primer ministro del gobierno de coalición. Su acuerdo de unir fuerzas con el presidente Rabbani, un antiguo rival durante la guerra contra los soviéticos, se rompió al cabo de unas semanas. El enviado de las Naciones Unidas, Mahmoud Mestiri, no pudo conseguir un alto el fuego. Massoud dijo que la paz sería únicamente posible si Hekmatyar dejaba de bombardear la capital. Pero los combates se reanudaron. Los bazares estaban destrozados y vacíos. Esta es una escena del mismo mercado en 1991, justo antes de la victoria muyahidín contra el régimen comunista. En aquel tiempo Kabul tenía un intenso tráfico, pero la guerra civil lo cambió todo. Las amplias avenidas de Kabul fueron en tiempos lugares coloridos, repletos de comercio. Pero entonces llegaron los antiguos muyahidines a la capital. Cientos de miles de habitantes de Kabul fueron obligados a refugiarse en campamentos improvisados. Este está cerca de Jalalabad. El calor y la disentería se cobraron un fuerte tributo. Juzgue por sí mismo. 4 o 5 niños mueren aquí todos los días. Nuestros jefes son culpables ante los ojos del pueblo. Fíjense en nuestras condiciones, vivimos en un desierto. ¿Por qué las Naciones Unidas, si es que existe tal cosa, no nos ayudan? Bombardean nuestras casas y los muertos se quedan dentro. Durante 4 meses no hemos podido retirar los cadáveres. ¿Qué esperan que esta gente honrada e inocente haga? Reducidos a la lucha más básica por la supervivencia, algunas familias decidieron quedarse en Kabul. Una de esas familias es la de Ras Mohammed. En 1994, Ras tenía 21 años. Junto con sus padres y 9 hermanos, sobrevivió a pesar de las heridas causadas por la mina que casi acabó con su vida 5 años antes, en 1989. Esta lucha de ahora es solo por el poder. Antes, con el antiguo gobierno, había una especie de paz, pero ahora los cabecillas luchan por el poder. Nazanin es la madre de Ras. No tenemos nada, ni siquiera un mendrugo de pan. Estamos desesperados, no tenemos siquiera un vaso para beber agua. Bebemos de nuestras manos, en la bomba de agua. Durante los 2 últimos años no he podido hacer nada. No tengo dinero. Incluso los que trabajan para el gobierno y que no están mutilados no tienen trabajo. Antes podía trabajar en cualquier parte. Ahora con los combates es imposible. He intentado trabajar en una sastrería, pero con mi silla de ruedas me resulta difícil llegar allí. Como la mayoría de los afganos, la familia no podía entender por qué los Estados Unidos y otros países occidentales, después de haberles ayudado a expulsar a los invasores soviéticos, los habían abandonado a su suerte frente a los grupos más antidemocráticos. Esta no es una guerra santa. 2 musulmanes no pueden luchar el uno contra el otro. Un hermano está matando al otro, no hay duda. Ambos bandos consiguen dinero fuera del país. Cuando cae un cabecilla, otro pelea por ocupar su puesto. Lo hacen por turnos. Y mientras tanto, destruyen a Kabul. No necesitamos un primer ministro o un presidente. Necesitamos paz. Solo conseguiremos la paz si los cabecillas se reúnen para elegir un consejo que gobierne pacíficamente al país.
No se puede dirigir una nación en esta situación, peleando el uno contra el otro. Incluso se saquea la madera de las casas destruidas. No es forma de dirigir un país y cada cabecilla lucha por su propio reducto. Habrá que empezar de una nueva manera. Y esa manera nueva, paz y reconstrucción, comenzó en 1994, no muy lejos de Kabul, a 80 kilómetros del valle de Panjshir. Allí se inició la reconstrucción, las cosechas consiguieron rendimientos cercanos a los de antes de la guerra. Pero son los habitantes de los pueblos los que han vivido las más sorprendentes experiencias. Hace 8 años presencié un bombardeo de los soviéticos, fue en julio de 1986. Me dijeron que Shah Mustafa no sobreviviría a sus heridas. Parece que se equivocaron. Aquí tenemos al Shah Mustafa de 1994. Aparenta más de 36 años, pero al fin y al cabo vive. Con el paso de los días y de los meses, fui mejorando. Pero todavía, después de 8 años, me duele la parte baja de la espalda y los riñones. Después que la bomba explotara, el polvo fue desapareciendo lentamente. Mi hijo fue alejado de mí por la explosión. Yo no me podía mover. Estaba paralizado. La operación fue muy dolorosa. A veces perdía el conocimiento. Luego me despertaba diciendo: mi hijo, traedme a mi hijo. Me trajeron su cuerpo. Me acuerdo de que lo acaricié con la mano. Luego les dije: id a enterrarlo. Y perdí el sentido. En los años que siguieron al ataque, Shah Mustafa contó con el afecto de su joven primo Kushal. Él también trataba de superar el más amargo recuerdo de su infancia, la pérdida de su mejor amigo, Kanaka, bajo las bombas soviéticas. Kushal dijo que pasados 8 años desde el ataque seguía sin pensar en marcharse del valle. Hubiera sido una rendición. La decisión de Kushal es compartida por otros antiguos amigos. Mahman Najim me enseñó su nueva casa. Está exactamente donde le conocí después de que los aviones soviéticos les atacaran en 1986. Mahman se mostró valiente y animoso hace 8 años antes de ver a su familia partir. Permaneció en el valle, pero tuvo que pagar un alto precio. Su primera mujer murió en 1989, en uno de los últimos ataques soviéticos. Al día siguiente de que me sacaras las fotos, después de que los aviones nos bombardearan, empezamos la reconstrucción. Nos volvieron a bombardear y nos tuvimos que ir otra vez a las montañas, pero regresamos para empezar la reconstrucción. Día a día nuestras vidas mejoran y estamos contentos aquí. Antes esto era un páramo, ahora está mejor. Y si Dios quiere, seguiremos reconstruyendo. Construiremos mejores casas en el futuro. La situación, las carreteras y los edificios mejorarán. Las granjas nos darán mejores cosechas. Nos estamos ocupando de todo. Muchos habitantes del valle nunca verían la reconstrucción. Gulzar Khan, el cabecilla muyahidín local, murió justo antes de la retirada de los soviéticos, pero dejó 2 hijos adolescentes, Jan y Nasar, que cuidarían de su madre durante la guerra civil que siguió a continuación. Otros supervivientes aprovecharon al máximo la tregua del valle del Panjshir durante los primeros años 90. Abdul Basir, antiguo francotirador de la guerrilla, abrió una tienda propia en el bazar. Sabur, un tratante de gemas y jefe de la guerrilla, se convirtió en gobernador del distrito. Y Hasham Saad, otro combatiente de Masud a mediados de los años 80, se dedicó a reconstruir la casa de su familia en la orilla del río Panjshir. Najimuddin, jinete y jefe de la guerrilla contra los soviéticos, llegó a ser el jefe de la policía del valle. Con 10 hijos, se dedicó a construir una casa nueva y grande. Me dijo que tenía que volver para visitarla cuando estuviera terminada. Pero a pesar de la expansión de la construcción en el Panjshir a principios de la década de los 90, había pocas esperanzas de que la reconstrucción llegara a todo Afganistán. Kabul era un recordatorio de lo lejos que se encontraba el sueño de la paz. En el suroeste, en Kandahar, un nuevo y misterioso movimiento iba cobrando fuerza. Se trataba de un grupo islámico fundamentalista apoyado por celotes religiosos y siniestros generales de Pakistán. Los talibanes prometieron que librarían a Afganistán de tal plaga de violentos caudillos, una promesa esperada por muchos afganos.
Pero las promesas, como la esperanza, no serían más que ilusiones en Afganistán. Una nueva pesadilla de represión y derramamiento de sangre estaba a punto de comenzar. Kabul, 1996. Ahmed Shah Massoud, ministro de Defensa de la facción del gobierno dirigido por antiguos grupos de muyahidines, se enfrentaba a la peor derrota militar de su carrera. Un nuevo movimiento procedente del suroeste de Afganistán, el Talibán, avanzaba hacia la capital. Los talibanes prometían asentar el orden, un mensaje esperado por los afganos, ya que las partes contendientes del gobierno poscomunista solamente habían causado destrucción. Pero los talibanes representaban algo más de lo que aparentaban. Estaban apoyados por militares pakistaníes que seguían tratando de influir en Afganistán y contaban con el patrocinio económico de varios extremistas de estados ricos del Golfo Pérsico, entre ellos el saudita Osama bin Laden. Las unidades combatientes talibanes disponían de gran movilidad gracias a sus camiones ligeros. Parecían imparables. Massoud ordenó que sus fuerzas abandonaran Kabul. Al norte de la capital, en su tierra, él y sus lugartenientes pensarían en lo que tenían que hacer. A su pesar, Massoud decidió que el paso sur que daba acceso al valle del Panjshir debía ser bloqueado. Volaron la carretera. El avance talibán se detuvo, temporalmente. Para Massoud y las gentes del norte de Afganistán había comenzado una nueva guerra de desgaste. Antes de abandonar la capital, Massoud dio refugio al anterior presidente comunista, Najibullah. Había estado confinado en una residencia de las Naciones Unidas en Kabul desde su caída en 1992. Najibullah declinó la oferta de Massoud, esperando que los talibanes entraran en razón. Fue un error fatal. En cuanto los talibanes se hicieron con el poder, ejecutaron a Najibullah y a su hermano. Los asesinatos, junto con la violenta represión que realizaron contra las mujeres, hicieron que Washington reflexionara. La administración de Clinton, alentada por Pakistán, había considerado reconocer al régimen talibán. Sin embargo, siguió las directrices de las Naciones Unidas, que se negaron a reconocer a los nuevos dirigentes de Afganistán. No obstante, por intereses comerciales, los Estados Unidos tratarían durante varios años de establecer lazos con el régimen extremista. El premio era un oleoducto que llevaría oro negro desde las antiguas repúblicas soviéticas, pasando por Afganistán, hasta puertos del Océano Índico. El consorcio Zengas, apoyado por Unocal y Delta Oil de Arabia Saudita, trabajaron con los talibanes para construir dicho oleoducto. Pero la guerra civil y la represión en Afganistán hicieron que el proyecto fracasara. A las mujeres, que en tiempos fueron la base de los servicios civiles, se les prohibió trabajar y virtualmente se convirtieron en prisioneras dentro de sus hogares. Las chicas acudían a escuelas secretas. Los talibanes habían prohibido a las mujeres casi todo el acceso a la educación. Los hombres debían llevar barba. Se prohibió la música. Incluso la policía religiosa prohibió que se volaran cometas. Esta policía estaba formada por celotes que regulaban todos los aspectos de la vida civil. La pena por robo era la amputación de una extremidad. Las mujeres acusadas de adulterio eran fusiladas. Los grupos de derechos civiles condenaron a los talibanes, pero los afganos, especialmente en Kabul, debían mostrar diariamente su sumisión al régimen. Los civiles llevaban una doble vida muy dura. Entre ellos, Ras Mohammed. Los 6 años que han pasado desde que nos vimos han sido muy difíciles. Es duro salir adelante. Hemos tratado de ser pacientes, aunque a veces hemos pasado mucha hambre. Nos hemos dejado crecer la barba para que los mulaks crean que somos fieles a los talibanes. Cada vez que veo a los funcionarios, trato de convencerles de que deben ayudarme por ser un afgano que ha perdido sus piernas en la guerra. Trabajo siempre que puedo, pero principalmente tengo que pedir ayuda a la Media Luna Roja. No es fácil, y a veces estoy tan disgustado que querría haber muerto. Pero he sido paciente, he suplicado a los funcionarios talibanes que me ayuden. Así es mi vida. El padre de Ras, Kumandan, consigue de vez en cuando trabajo de conductor, pero la paga es pequeña. Sin embargo, hubo alguna buena noticia.
Ras se casó con una chica refugiada del Panjshir. Mis padres me animaron a casarme. Dijeron que me estaba haciendo viejo y que necesitaba a alguien que me cuidara. También dijeron que los hijos podrían ayudarme en el futuro. Pedí dinero prestado y me casé. Ras y su mujer tienen 2 niños. El superviviente de una mina soviética es ahora un orgulloso padre. Para mí es difícil manejar una familia como la mía. Pero espero que cuando mis hijos crezcan, ayudarán a sus padres y a su gente. Dios me ha bendecido. A mí, a un hombre que perdió ambas piernas. Le ha dado 2 hijos. Hay quien tiene dinero y salud, pero no tiene hijos. Quiero que me ayuden a llevar una vida mejor para mí y para ellos. Deseo que ayuden a su gente. Mientras la población de Kabul soporta la vida bajo el régimen talibán, sus soldados continúan sitiando el valle del Panjshir. La base aérea de Bagram, en la llanura de Somali, cerca del Panjshir, se convirtió en un preciado objetivo tanto para los atacantes talibanes como para los defensores de la Alianza Norte. Los talibanes capturaron la zona 4 veces entre 1996 y 1999 y 4 veces les hicieron retroceder. Bagram es un museo de la catástrofe afgana. Estos polvorientos MiG-21 han servido a los regímenes comunista, anticomunista y talibán por riguroso turno. La gente de Bagram solo espera a saber qué aviones les bombardearán a continuación. En el valle del Panjshir la reconstrucción no ha podido iniciarse debido a los continuos combates. Muchos de los cabecillas del valle han perecido en ellos. Najimuddin, el jefe de seguridad del Panjshir, murió luchando en Kabul contra los talibanes. 2 de sus 10 hijos, Amina y Nilab, rezan ante la tumba de su padre. Habrá más lucha y muertes en Afganistán. Los talibanes han prometido conquistar el valle y todo el norte. Pero cuando en abril de 2001 se cumplía el 23 aniversario de una lucha sin descanso, los talibanes y su singular huésped estaban a punto de excederse en sus más sangrientas ambiciones. Abril de 2001. Ahmed Shah Massoud fue invitado a hablar en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. El legendario León del Panjshir, el jefe de la guerrilla que castigó más que ningún otro a las fuerzas de ocupación soviéticas en la década de los 80, era ahora ministro de Defensa de una reducida zona del noroeste del país. Dio un aviso a los países occidentales: detengan a los talibanes y a Al-Qaeda, o sufrirán las consecuencias. Dijo que a menos que las potencias mundiales ayudaran a pacificar su país, la violencia se extendería. Día tras día, los talibanes están más aislados en Afganistán. Y este aislamiento hace que busquen más apoyo de Bin Laden y de Pakistán. La llamada de Massoud no fue escuchada. La CIA le pidió su apoyo para vigilar a Bin Laden, pero para cuando terminó el verano de 2001, la Alianza Norte de Massoud no había recibido ayudas sustanciales para detener el avance talibán. Y entonces Osama Bin Laden atacó. El 9 de septiembre, Massoud fue asesinado por 2 suicidas de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas. El enemigo más peligroso de los talibanes había muerto. Los ataques contra los Estados Unidos siguieron 2 días más tarde. Mientras los artesanos construían la tumba de Massoud en el Panjshir, el presidente Bush, a medio mundo de distancia, preparaba una coalición contra el terrorismo, la amenaza contra la que Massoud había estado previniendo desde la subida al poder de los talibanes en 1996. Los jefes de la Alianza Norte formaron un consejo para sustituir a Massoud. Se instruyeron a soldados para enfrentarse a los talibanes en el noreste y vengar al líder asesinado. De vuelta al valle del Panjshir, observo claramente que sus gentes se han dado cuenta de la nueva oportunidad que se les ofrece. América y sus aliados han juntado sus fuerzas contra los odiados talibanes.
Fui a ver a Shah Mustafa en su tienda de Safed Shir. Estaba nervioso por las noticias y por nuestra reunión 15 años después del bombardeo que casi acaba con su vida. Mustafa me señaló entre la multitud una cara conocida. Era Kushal, ahora con 20 y tantos años. El niño que había llorado la muerte de su amigo debido a un ataque soviético y que permaneció en el Panjshir trabajando la tierra, se había casado y tenía hijos. Pero también Kushal llevaba las marcas de la guerra. Desde que nos vimos la última vez, había perdido una pierna. Sucedió en 1997 cuando Kushal combatía con la Alianza Norte contra los talibanes cerca del aeropuerto de Bagram. No estoy muy mal, me dijo, pero no puedo trabajar. Otro antiguo conocido, Abdul Sabur, apareció y nos invitó a té. Es un antiguo jefe guerrillero que se ha convertido en gobernador de distrito después de la retirada de los soviéticos. Sabur trabajó para recuperar su negocio de esmeraldas, antes imposible por las minas del Panjshir. La atmósfera no se parecía a nada que yo hubiera conocido. Estas son algunas de las personas que deben reconstruir Afganistán, si alguna vez las armas callan. Pero ellos confían en que ese día llegará finalmente. Kushal se mostraba optimista por primera vez. Preguntó si se podría adaptar un coche para que lo condujera con su pierna buena. Me dijo que quería y necesitaba trabajar. Antes de que Kushal y otros afganos puedan realizar sus sueños, la guerra deberá terminarse. Los Estados Unidos y sus aliados insisten en que eso no podrá ocurrir hasta que los talibanes y Al-Qaeda hayan sido borrados del mapa. Pero para asegurar ese objetivo, los países occidentales deberán involucrarse más en la formación de un gobierno estable que reconstruya el país. Porque, tal como la historia enseña, en Afganistán nunca tuvieron éxito las soluciones militares. Solo la cooperación de sus gentes, o la falta de ella, decidirá si los terroristas son eliminados de una vez por todas del país. Los afganos están dispuestos y deseosos de que eso ocurra. Brindarles esa oportunidad depende en gran medida de nosotros. Luchar el uno contra el otro. Un hermano está matando al otro, no hay duda. Ambos bandos consiguen dinero fuera del país. Cuando cae un cabecilla, otro pelea por ocupar su puesto. Lo hacen por turnos. Y mientras tanto, destruyen a Kabul. No necesitamos un primer ministro o un presidente. Necesitamos paz. Solo conseguiremos la paz si los cabecillas se reúnen para elegir un consejo que gobierne pacíficamente al país. No se puede dirigir una nación en esta situación, peleando el uno contra el otro. Incluso se saquea la madera de las casas destruidas. No es forma de dirigir un país si cada cabecilla lucha por su propio reducto. Habrá que empezar de una nueva manera. Y esa manera nueva, paz y reconstrucción, comenzó en 1994, no muy lejos de Kabul, a 80 kilómetros del valle de Panjshir. Allí se inició la reconstrucción, las cosechas consiguieron rendimientos cercanos a los de antes de la guerra. Pero son los habitantes de los pueblos los que han vivido las más sorprendentes experiencias. Hace 8 años presencié un bombardeo de los soviéticos, fue en julio de 1986. Me dijeron que Shah Mustafa no sobreviviría a sus heridas. Parece que se equivocaron. Aquí tenemos al Shah Mustafa de 1994. Aparenta más de 36 años, pero al fin y al cabo vive. Con el paso de los días y de los meses, fui mejorando.
Pero todavía, después de 8 años, me duele la parte baja de la espalda y los riñones. Después que la bomba explotara, el polvo fue desapareciendo lentamente. Mi hijo fue alejado de mí por la explosión. Yo no me podía mover. Estaba paralizado. La operación fue muy dolorosa. A veces perdía el conocimiento. Luego me despertaba diciendo: mi hijo, traedme a mi hijo. Me trajeron su cuerpo. Me acuerdo de que lo acaricié con la mano. Luego les dije: id a enterrarlo. Y perdí el sentido. En los años que siguieron al ataque, Shah Mustafa contó con el afecto de su joven primo Kushal. Él también trataba de superar el más amargo recuerdo de su infancia, la pérdida de su mejor amigo, Kanaka, bajo las bombas soviéticas. Kushal dijo que pasados 8 años desde el ataque seguía sin pensar en marcharse del valle. Hubiera sido una rendición. La decisión de Kushal es compartida por otros antiguos amigos. Mahman Najim me enseñó su nueva casa, conscientes de que otras superpotencias habían fracasado anteriormente en Afganistán. En diciembre de 1979, el líder soviético Leónidas Brezhnev ordenó a sus generales que fueran a Afganistán. Su misión era impedir el colapso del régimen comunista afgano, que en abril de 1978 había tomado el poder. La política represiva comunista había originado una guerra civil contra los grupos islámicos tradicionalistas. Las fuerzas soviéticas trataron de eliminar a los rebeldes atacando valles como este de Kunar, que yo filmé en 1980. El Kremlin confiaba en que conquistando Afganistán, el Imperio Soviético impediría las incursiones islamistas contra sus repúblicas del sur. Pero al emplear la violencia, el Ejército Rojo consiguió que hubiera más civiles afganos que apoyaran a los muyahidines, los guerreros sagrados. Los abigarrados grupos de campesinos combatientes se convirtieron a lo largo de los años 80 en una formidable red de resistencia con la ayuda de los Estados Unidos, que para ello desarrollaron la mayor operación de soporte encubierto de la historia de la CIA. La guerra que mantiene Estados Unidos contra los talibanes forma parte del legado recibido por su antiguo antagonismo con la Unión Soviética en la década de los 80. Mi camino de vuelta a Kabul comienza en el norte, entre los picos del Hindu Kush. Luego iré hacia el sur, atravesaré los campos de batalla clave de la guerra contra los soviéticos, el valle del Panjshir. Siempre fue un viaje duro, especialmente cuando vine por aquí en los años 80. Entonces, durante la ocupación soviética, la única manera de ir al valle del Panjshir era a pie, 12 días de camino cruzando 5 altos pasos. En el norte había un jefe de la guerrilla afgana que obtuvo más éxitos que ningún otro contra el ejército soviético, Ahmed Shah Massoud. Desde el valle del Panjshir, su hogar, los muyahidines de Massoud se expandieron hacia los valles y provincias vecinas del noreste. Nuestro objetivo principal es resolver las diferencias entre los distintos grupos de muyahidines. Queremos unirlos, organizarlos y mejorar nuestra capacidad combativa en el norte de Afganistán. La guerra de resistencia de los afganos tuvo su efecto. Gradualmente el Kremlin se fue convenciendo de que debía retirarse, pero solo después de 9 años de una amarga lucha que se llevó 1 millón de vidas, la mayoría de ellas civiles. Massoud recibió solo una pequeña parte de la ayuda norteamericana. Su idea: haremos los restos, me dijo, y reconstruiremos todo. Pero en los Altos Prados había un gran motivo de dolor. Habían matado a un chico de 5 años llamado Kanaka que fue enterrado antes de la puesta del sol. Gulzar explicó por qué se encontraba allí un cámara extranjero. Los aldeanos dijeron que se alegraban de que alguien hubiera presenciado la crueldad soviética. Pero el mejor amigo del niño muerto, Kushal, solo pensaba en una cosa: decirle adiós.
Fuimos a ver al padre del chico muerto, Shah Mustafa. Estaba malherido y aunque un sanitario ayudado por Gulzar se las arregló para retirar la metralla de su cuerpo, no se esperaba que Mustafa sobreviviera al amanecer. Al día siguiente, Gulzar prometió que los muertos serían vengados. Los soviéticos, dijo, serían expulsados de Afganistán. Gulzar no se equivocó. Pero solo después de que él también pagara un duro precio por el ideal de que su país fuera libre de la ocupación extranjera. En febrero de 1989 marché fuera de Afganistán con el Ejército Rojo. El sueño expansionista de la Unión Soviética había terminado vergonzosamente. Durante 9 años fueron condenados por todo el mundo. Y como los recuerdos de sus barracones mostraban, habían sufrido graves pérdidas. Al menos 15.000 soldados murieron en acción. El ejército soviético mantuvo una fuerza de ocupación de más de 110.000 soldados. La tercera parte de ellos paracaidistas Spetsnaz, soldados de élite. Pero incluso bajo el mando del capacitado militar de carrera, teniente general Boris Gromov, los soviéticos habían fallado en dominar a los muyahidines afganos y a los civiles que les dieron apoyo. Sin embargo, cuando la herida sangrante pudo ser finalmente taponada, Afganistán y sus pueblos entraron en una nueva y terrible etapa. En Kabul, el dirigente afgano comunista apoyado por los soviéticos, Mohammad Najibullah, insistió en que su régimen sobreviviría a la retirada de los soldados rusos. El ejército del régimen dirigía las defensas de la capital en solitario, manteniendo a raya las guerrillas. En esta nueva fase de la guerra civil, las familias afganas quedaron atrapadas entre las distintas facciones combatientes. En el hospital quirúrgico de la Cruz Roja ingresó una oleada de niños, víctimas de los combates. Sufrían quemaduras por bengalas. Habían sido heridos por los misiles Scud, tiroteados por los... Nos hemos dejado crecer la barba para que los mulats crean que somos fieles a los talibanes. Cada vez que veo a los funcionarios, trato de convencerles de que deben ayudarme por ser un afgano que ha perdido sus piernas en la guerra. Trabajo siempre que puedo, pero principalmente tengo que pedir ayuda a la Media Luna Roja. No es fácil, y a veces estoy tan disgustado que querría haber muerto. Pero he sido paciente, he suplicado a los funcionarios talibanes que me ayuden. Así es mi vida. El padre de Ras, Kumandan, consigue de vez en cuando trabajo de conductor, pero la paga es pequeña. Sin embargo, hubo alguna buena noticia. Ras se casó con una chica refugiada del Panjshir. Mis padres me animaron a casarme. Dijeron que me estaba haciendo viejo y que necesitaba a alguien que me cuidara. También dijeron que los hijos podrían ayudarme en el futuro. Pedí dinero prestado y me casé. Ras y su mujer tienen 2 niños. El superviviente de una mina soviética es ahora un orgulloso padre. Para mí es difícil manejar una familia como la mía. Pero espero que cuando mis hijos crezcan, ayudarán a sus padres y a su gente. Dios me ha bendecido. A mí, a un hombre que perdió ambas piernas. Le ha dado 2 hijos. Hay quien tiene dinero y salud, pero no tiene hijos. Quiero que me ayuden a llevar una vida mejor para mí y para ellos. Deseo que ayuden a su gente. Mientras la población de Kabul soporta la vida bajo el régimen talibán, sus soldados continúan sitiando el valle del Panjshir. La base aérea de Bagram, en la llanura de Somali, cerca del Panjshir, se convirtió en un preciado objetivo tanto para los atacantes talibanes como para los defensores de la Alianza Norte. Los talibanes capturaron la zona 4 veces entre 1996 y 1999 y 4 veces les hicieron retroceder. Bagram es un museo de la catástrofe afgana. Estos polvorientos MiG-21 han servido a los regímenes comunista, anticomunista y talibán por riguroso turno. La gente de Bagram solo espera a saber qué aviones les bombardearán a continuación. En el valle del Panjshir la reconstrucción no ha podido iniciarse debido a los continuos combates.
Muchos de los cabecillas del valle han perecido en ellos. Najimuddin, el jefe de seguridad del Panjshir, murió luchando en Kabul contra los talibanes. 2 de sus 10 hijos, Amina y Nilab, rezan ante la tumba de su padre. Habrá más lucha y muertes en Afganistán. Los talibanes... Pronto, a los 2 grupos contendientes, el comunista y el anticomunista, le sucedieron no menos de 9 facciones en liza. Para el pueblo afgano, lo peor estaba todavía por llegar. La siguiente vez que viajé a Afganistán fue en 1994. En Kabul, la capital, peleaban 9 grupos, la mayoría de ellos descendientes de los muyahidines que expulsaron de Afganistán a los soviéticos en 1989 y que a continuación derrotaron al régimen comunista en 1992. Ahmed Shah Massoud, cuyo Consejo del Norte era el poder militar dominante, trataba de mantener el orden mientras los diferentes grupos mantenían conversaciones. Al mismo tiempo, Pakistán urgía a sus clientes afganos, como Gulbuddin Hekmatyar, a que desempeñaran puestos de mayor influencia. Las minorías temían la exclusión, especialmente los grupos shia del Afganistán central. Cuando los combates se iniciaron, las fuerzas de Massoud se unieron en varios frentes. En las imágenes vemos un MiG-21 lanzando sus bombas. Aunque no alcanzó a los combatientes, mató a 5 civiles. El avión militar atacó siguiendo las órdenes de uno de los más traicioneros cabecillas, Abdul Rashid Dostum. Las gentes de Kabul manifestaron su desprecio por los jefecillos. Mientras Kabul ardía, un puñado de voluntarios extranjeros, incluyendo a la sanitaria canadiense Paula Callahan, ayudaron a los médicos afganos a atender a los heridos. Dime, ¿cuántos heridos hay y cuáles son vuestras prioridades? Desde la última noche, 70. Esta mañana no hemos tenido tiempo de hacer números, pero creo que de 20 a 25. Por supuesto, somos selectivos. Atendemos primero a los que se pueden salvar. Incluso para una profesional esto debe ser desconcertante. ¿Cuántos heridos hay, más o menos? Bueno, los contamos al terminar el día, cuando tenemos tiempo, pero no hasta entonces. ¿Cómo crees que la gente de Kabul podrá arreglar la situación? No sé. En los primeros 4 meses de 1994, al menos 10.000 civiles murieron en Kabul. Solamente la 1/4 parte de sus 2 millones de habitantes permaneció en la capital. Trataron de llevar vidas normales en los distritos que no sufrían lo peor del combate. Los ataques con cohetes mataban al azar. 2 personas murieron en esta casa. Los cohetes fueron disparados por las fuerzas de Gulbuddin Hekmatyar, a pesar de que era el primer ministro del gobierno de coalición. El padre de Ras, Kumandan, consigue de vez en cuando trabajo de conductor, pero la paga es pequeña. Sin embargo, hubo alguna buena noticia. Ras se casó con una chica refugiada del Panjshir. Mis padres me animaron a casarme. Dijeron que me estaba haciendo viejo y que necesitaba a alguien que me cuidara. También dijeron que los hijos podrían ayudarme en el futuro. Pedí dinero prestado y me casé. Ras y su mujer tienen 2 niños. El superviviente de una mina soviética es ahora un orgulloso padre. Para mí es difícil manejar una familia como la mía. Pero espero que cuando mis hijos crezcan, ayudarán a sus padres y a su gente. Dios me ha bendecido. A mí, a un hombre que perdió ambas piernas. Le ha dado 2 hijos. Hay quien tiene dinero y salud, pero no tiene hijos. Quiero que me ayuden a llevar una vida mejor para mí y para ellos. Deseo que ayuden a su gente. Mientras la población de Kabul soporta la vida bajo el régimen talibán, sus soldados continúan sitiando el valle del Panjshir. La base aérea de Bagram, en la llanura de Somali, cerca del Panjshir, se convirtió en un preciado objetivo tanto para los atacantes talibanes como para los defensores de la Alianza Norte. Los talibanes capturaron la zona 4 veces entre 1996 y 1999 y 4 veces les hicieron retroceder.
Bagram es un museo de la catástrofe afgana. Estos polvorientos MiG-21 han servido a los regímenes comunista, anticomunista y talibán por riguroso turno. La gente de Bagram solo espera a saber qué aviones les bombardearán a continuación. En el valle del Panjshir la reconstrucción no ha podido iniciarse debido a los continuos combates. Muchos de los cabecillas del valle han perecido en ellos. Najimuddin, el jefe de seguridad del Panjshir, murió luchando en Kabul contra los talibanes. 2 de sus 10 hijos, Amina y Nilab, rezan ante la tumba de su padre. Habrá más lucha y muertes en Afganistán. Los talibanes han prometido conquistar el valle y todo el norte. Pero cuando en abril de 2001 se cumplía el 23 aniversario de una lucha sin descanso, los talibanes y su singular huésped estaban a punto de excederse en sus más sangrientas ambiciones. Abril de 2001. Ahmed Shah Massoud fue invitado a hablar en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. El legendario León del Panjshir, el jefe de la guerrilla que castigó más que ningún otro a las fuerzas de ocupación soviéticas en la década de los 80, era ahora ministro. Jalalabad se convirtió en una muestra de la debilidad crónica de los antiguos muyahidines. Los intentos de captura de los puestos del ejército comunista fallaron. En la posición de esta colina, a pesar del fuego pesado de cohetes, los soldados del gobierno permanecieron en sus trincheras burlándose de sus atacantes. Este incluso les saludaba en medio de los ataques con cohetes. El impulso de las guerrillas sufrió un serio revés. Sus jefes volvieron a la seguridad de Pakistán dejando a sus hombres a merced de los aviones del régimen. Armados con misiles Stinger suministrados por los americanos, las guerrillas devolvieron los golpes. Aquí vemos cómo un Stinger falla el blanco. Los reactores del régimen continuaron machacando las líneas estáticas del frente. La fatiga del combate se impuso. Los jóvenes combatientes experimentaban desaliento y fatalismo. Incluso preparaban indiferentes la comida mientras las bombas caían a su alrededor. No hay cifras fiables de cuántos perecieron durante los 2 largos meses de combates. Pero muchos cientos de jóvenes afganos de ambos bandos murieron. Los muyahidines merodeaban por los campos mientras el régimen comunista todavía se aferraba al poder. Pero para el presidente Najibullah el futuro era incierto. Por un lado, Massoud había creado su Consejo del Norte, una alianza de muyahidines que se nutría con los desertores del ejército de Najibullah. Y por otro, las guerrillas del sur se aproximaban a las posiciones avanzadas del régimen. Najibullah ordenó a sus hombres que permanecieran en sus puestos, pero sin la ayuda de las fuerzas soviéticas. El final era inminente. Los afganos se preguntaban si los Estados Unidos y los países occidentales, quizás las Naciones Unidas, les asegurarían que la caída del régimen comunista sería seguida por una paz estable. Pero no se tomaron medidas para ello. Los cabecillas de la guerrilla que habían vencido a la Unión Soviética solo tenían un único deseo: conseguir el poder para ellos. Pronto, a los 2 grupos contendientes, el comunista y el anticomunista, les sucedieron no menos de 9 facciones en liza. Para el pueblo afgano, lo peor estaba todavía por llegar. La siguiente vez que viajé a Afganistán fue en 1994. En Kabul, la capital, peleaban 9 grupos, la mayoría de ellos descendientes de los muyahidines que expulsaron de Afganistán a los soviéticos en 1989 y que a continuación derrotaron. Cumplía el 23 aniversario de una lucha sin descanso. Los talibanes y su singular huésped estaban a punto de excederse en sus más sangrientas ambiciones. Abril de 2001. Ahmed Shah Massoud fue invitado a hablar en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. El legendario León del Panjshir, el jefe de la guerrilla que castigó más que ningún otro a las fuerzas de ocupación soviéticas en la década de los 80, era ahora ministro de defensa de una reducida zona del noroeste del país.
Dio un aviso a los países occidentales: detengan a los talibanes y a Al-Qaeda, o sufrirán las consecuencias. Dijo que a menos que las potencias mundiales ayudaran a pacificar su país, la violencia se extendería. Día tras día, los talibanes están más aislados en Afganistán. Y este aislamiento hace que busquen más apoyo de Bin Laden y de Pakistán. La llamada de Massoud no fue escuchada. La CIA le pidió su apoyo para vigilar a Bin Laden, pero para cuando terminó el verano de 2001, la Alianza Norte de Massoud no había recibido ayudas sustanciales para detener el avance talibán. Y entonces Osama Bin Laden atacó. El 9 de septiembre, Massoud fue asesinado por 2 suicidas de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas. El enemigo más peligroso de los talibanes había muerto. Los ataques contra los Estados Unidos siguieron 2 días más tarde. Mientras los artesanos construían la tumba de Massoud en el Panjshir, el presidente Bush, a medio mundo de distancia, preparaba una coalición contra el terrorismo, la amenaza contra la que Massoud había estado previniendo desde la subida al poder de los talibanes en 1996. Los jefes de la Alianza Norte formaron un consejo para sustituir a Massoud. Se instruyeron a soldados para enfrentarse a los talibanes en el noreste y vengar al líder asesinado. De vuelta al valle del Panjshir, observo claramente que sus gentes se han dado cuenta de la nueva oportunidad que se les ofrece. América y sus aliados han juntado sus fuerzas contra los odiados talibanes. Fui a ver a Shah Mustafa en su tienda de Safed Shir. Estaba nervioso por las noticias y por nuestra reunión 15 años después del bombardeo que casi acaba con su vida. Mustafa me señaló entre la multitud una cara conocida. Era Kushal, ahora con 20 y tantos años. Y a su hermano. Los asesinatos, junto con la violenta represión que realizaron contra las mujeres, hicieron que Washington reflexionara. La administración de Clinton, alentada por Pakistán, había considerado reconocer al régimen talibán. Sin embargo, siguió las directrices de las Naciones Unidas, que se negaron a reconocer a los nuevos dirigentes de Afganistán. No obstante, por intereses comerciales, los Estados Unidos tratarían durante varios años de establecer lazos con el régimen extremista. El premio era un oleoducto que llevaría oro negro desde las antiguas repúblicas soviéticas, pasando por Afganistán, hasta puertos del Océano Índico. El consorcio Zendgas, apoyado por Unocal y Delta Oil de Arabia Saudita, trabajaron con los talibanes para construir dicho oleoducto. Pero la guerra civil y la represión en Afganistán hicieron que el proyecto fracasara. A las mujeres, que en tiempos fueron la base de los servicios civiles, se les prohibió trabajar y virtualmente se convirtieron en prisioneras dentro de sus hogares. Las chicas acudían a escuelas secretas. Los talibanes habían prohibido a las mujeres casi todo el acceso a la educación. Los hombres debían llevar barba. Se prohibió la música. Incluso la policía religiosa prohibió que se volaran cometas. Esta policía estaba formada por celotes que regulaban todos los aspectos de la vida civil. La pena por robo era la amputación de una extremidad. Las mujeres acusadas de adulterio eran fusiladas. Los grupos de derechos civiles condenaron a los talibanes, pero los afganos, especialmente en Kabul, debían mostrar diariamente su sumisión al régimen. Los civiles llevaban una doble vida muy dura. Entre ellos, Ras Mohammed. Los 6 años que han pasado desde que nos vimos han sido muy difíciles. Es duro salir adelante. Hemos tratado de ser pacientes, aunque a veces hemos pasado mucha hambre. Nos hemos dejado crecer la barba para que los mulats crean que somos fieles a los talibanes. Cada vez que veo a los funcionarios, trato de convencerles de que deben ayudarme por ser un afgano que ha perdido sus piernas en la guerra.
Trabajo siempre que puedo, pero principalmente tengo que pedir ayuda a la Media Luna Roja. No es fácil, y a veces estoy tan disgustado que querría haber muerto. Pero he sido paciente, he suplicado a los funcionarios talibanes que me ayuden. Así es mi vida. El padre de Ras, Kumandan, consigue de vez en cuando trabajo de conductor, pero la paga es pequeña. Sin embargo, hubo alguna buena noticia. Ras se casó con una chica refugiada del Panjshir. Mis padres me animaron a casarme. Dijeron que me estaban. Las unidades combatientes talibanes disponían de gran movilidad gracias a sus camiones ligeros. Parecían imparables. Masud ordenó que sus fuerzas abandonaran Kabul. Al norte de la capital, en su tierra, él y sus lugartenientes pensarían en lo que tenían que hacer. A su pesar, Masud decidió que el paso sur que daba acceso al valle del Panjshir debía ser bloqueado. Volaron la carretera. El avance talibán se detuvo, temporalmente. Para Masud y las gentes del norte de Afganistán había comenzado una nueva guerra de desgaste. Antes de abandonar la capital, Masud dio refugio al anterior presidente comunista, Najibullah. Había estado confinado en una residencia de las Naciones Unidas en Kabul desde su caída en 1992. Najibullah declinó la oferta de Masud, esperando que los talibanes entraran en razón. Fue un error fatal. En cuanto los talibanes se hicieron con el poder, ejecutaron a Najibullah y a su hermano. Los asesinatos, junto con la violenta represión que realizaron contra las mujeres, hicieron que Washington reflexionara. La administración de Clinton, alentada por Pakistán, había considerado reconocer al régimen talibán. Sin embargo, siguió las directrices de las Naciones Unidas, que se negaron a reconocer a los nuevos dirigentes de Afganistán. No obstante, por intereses comerciales, los Estados Unidos tratarían durante varios años de establecer lazos con el régimen extremista. El premio era un oleoducto que llevaría oro negro desde las antiguas repúblicas soviéticas, pasando por Afganistán, hasta puertos del Océano Índico. El consorcio Zengaz, apoyado por Unocal y Delta Oil de Arabia Saudita, trabajaron con los talibanes para construir dicho oleoducto. Pero la guerra civil y la represión en Afganistán hicieron que el proyecto fracasara. A las mujeres, que en tiempos fueron la base de los servicios civiles, se les prohibió trabajar y virtualmente se convirtieron en prisioneras dentro de sus hogares. Las chicas acudían a escuelas secretas. Los talibanes habían prohibido a las mujeres casi todo el acceso a la educación. Los hombres debían llevar barba. Se prohibió la música. Incluso la policía religiosa prohibió que se volaran cometas. Esta policía estaba formada por celotes que regulaban todos los aspectos de la vida civil. La pena por robo era la amputación de una extremidad. Las mujeres acusadas de adulterio eran fusiladas. Los grupos de derechos civiles condenaron a los talibanes, pero los afganos, especialmente en Kabul, debían mostrar diariamente su sumisión al régimen. Los civiles llevaban una doble vida muy dura. Entre ellos, Ras Mohammed. Los 6 años que han pasado desde